Está con nosotros el abogado Ángel Leal. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Muy buenos días, Jolie. Encantado de saludarlo. Un placer siempre. ¿Por dónde quiere comenzar? Porque está lleno el menú. Creo que con las órdenes ejecutivas son tantas, pero un breve resumen es una emergencia nacional en la frontera sur, donde va a utilizar el Departamento de Defensa y los recursos que eso implica y prácticamente militarizar la frontera sur. Está instruyendo la construcción del muro fronterizo. Esto es súper importante, va a reanudar la política de permanecer en México, lo cual requiere que los migrantes esperen sus juicios de asilo desde el lado mexicano de la frontera. Va a suspender o terminar el derecho de pedir asilo. Esto lo está haciendo por proclamación, por lo tanto implicando deportaciones expeditas desde la frontera. Revocó todas las órdenes ejecutivas de Biden teniendo que ver con inmigración. Este es súper interesante. Está designando los carteles y las maras y las pandillas como grupos extranjeros terroristas. Esto incluye el Tren de Aragua, MS-13. Esto lo está haciendo a través de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que le permitirá, él argumentará, el derecho de deportar o expulsar a estos miembros de estas maras o pandillas de forma inmediata. Y esta es, creo yo, una de las más importantes y más polémicas: eliminar el derecho de la ciudadanía por nacimiento. Esto aplica específicamente a los niños que nazcan de madres que no tenían un estatus legal o una estadía temporal en el país y el padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente. Suspende la admisión de refugiados por 4 meses. Estas son personas quienes ya han sido reconocidas como refugiados, como víctimas de persecución en el país de origen. Los Estados Unidos generalmente permite hasta 50,000 personas anualmente entrar con visa como refugiados. Esto está suspendido. Está eliminando el programa de paro humanitario y, como usted bien destacó, la aplicación móvil CBP One para solicitar esa cita en la frontera para pedir asilo, y le va a pedir a la fiscal general, cuando ya sea confirmada por el Senado, Pam Bondi, de que pida la pena de muerte para cualquier indocumentado quien asesine un oficial de la ley o cometa un delito capital. Wow. Ahora, a propósito, la última vez que conversábamos estábamos pendientes de la ley de Rick Riley, que ya fue aprobada también en el Senado y que la va a firmar el presidente Trump, ¿no? Esa también tiene una implicación en inmigración. Sí, es una ley. No hay que confundir el delito atroz contra esta joven con lo que esta ley implica. Y lo que esta ley implica es que con la mera acusación, ni siquiera que la persona haya sido convicta, con la mera acusación que la persona haya cometido algún delito relacionado al robo, hurto, burglary, theft, básicamente esa persona se convierte en una detención mandatoria y probablemente enfrentará una deportación. Hay otras medidas también que le da un poder enorme a los estados y a los fiscales generales de los estados para que, en el dado caso que consideren que el gobierno federal no está implementando la ley de inmigración correctamente, especialmente referente a estas detenciones mandatorias o liberar personas bajo parol, le da el derecho a los estados de demandar también si están permitiendo la inmigración de personas que vienen de países recalcitrantes, países que no aceptan sus deportados de vuelta, como por ejemplo es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hay aproximadamente 63 países recalcitrantes. También le da el derecho a los fiscales generales de los estados de demandar, y esto puede implicar que el Departamento de Estado emita una orden a sus consulados y embajadas de suspender los visados de estos países recalcitrantes. Pero hay muchos aspectos de esta ley que son sumamente preocupantes y creo que reta el concepto constitucional del debido proceso legal cuando una persona es sujeta a una detención mandatoria por la mera acusación sin haber sido convicto o convicta de un delito. Ahora, indudablemente muchas de estas órdenes van a ser retadas en las cortes. ¿Cómo va a ser ese proceso para sacar a las personas que están aquí? Bueno, van a empezar con las redadas. Ya la política de
atrapar y liberar, catch and release, terminó. No hay discreción. Si es una persona que está deportada, la van a detener con la intención de deportar a la persona. Si es una persona que es una detención mandatoria, la van a detener con la intención de efectuar una deportación o iniciar un proceso de deportación en caso de que no tenga órdenes de deportación. Esto va a retar el presupuesto, la logística, la capacidad de poder efectuar, nada más que hay aproximadamente 36,000 camas en los centros de detención. Estas leyes, particularmente de la de Laken Riley, y esta nueva política inmigratoria implicaría una capacidad de detención mucho más grande de lo que existe actualmente. Pero ya estas órdenes ejecutivas se han firmado, esta nueva política entró en vigor, esta nueva ley la van a firmar en cualquier momento y hay que estar al tanto. Y ayer mismo tengo conocimiento de una colega de 3 clientes que se fueron a reportar a una supervisión intensa en Tampa. Sí tenían órdenes finales de deportación de la frontera, no con antecedentes penales, con recursos pendientes, dicho sea de paso, y los detuvieron. Así que desde ayer ya esto ha empezado y no es con el ánimo de sembrar el pánico o el miedo en la comunidad, pero sí es el momento de prepararse y entender si eres una persona con deportación o detención mandatoria. Ahora, y eso es importante, abogado, porque todas las personas que tienen orden de deportación van a enforzar esa orden de deportación independientemente, porque originalmente pensaban que, bueno, no, es que van a hacer las redadas y van a sacar a todos los criminales, pero ¿cómo se va a implementar esa medida que tienen contemplada? Porque se hablaba de que van a comenzar, incluso Miami está en la lista, ¿no? Algunas personas han estado reportando que aquí hay una gran cantidad de personas que tienen esas órdenes de deportación y que probablemente vayan a ser ejecutadas. ¿Cómo va a funcionar todo eso? Bueno, sí, a través de las redadas. Y tenemos que verlo desde 2 aspectos. Ajá. Hay el aspecto fronterizo de las personas que intentan entrar al país, que van a estar sujetas a una deportación expedita, y vamos a ver algo parecido a lo que vimos cuando la época del título 42. Creo que va a haber una especie de título 42, tal vez no el título 42 porque no tenemos un tema de salud pública de importancia nacional, no es para frenar la propagación de algún virus, que Dios no lo quiera, pero el caso es de que vamos a ver algo similar en la frontera con permanecer en México y entonces los casos de los que ya están dentro del país. Y ese es el segundo aspecto. Entonces sí, efectivamente hay aproximadamente 900,000 personas que están en el país con órdenes finales de deportación en su ausencia porque no comparecieron a la Corte de Inmigración. Muchísimos de esos casos las personas no fueron avisadas debidamente o a lo mejor nunca recibieron la cita de la Corte. Le incumbe al extranjero también informar a la Corte de su dirección correcta, pero el caso es que hay muchísimas personas con órdenes finales de deportación en su ausencia o de la misma frontera, y lo que hacían es que volvían a entrar después de que lo deportaban de la frontera. Ellos corren muchísimo peligro y esto yo creo que lo van a ejecutar. Van a creo que enfocarse en aquellos extranjeros con antecedentes penales serios. Uh-huh. Las redadas van a tener que ver con esas personas, pero en el proceso de efectuar estas redadas, si hay otras personas que están en la zona o en el área donde existe la redada que estén indocumentadas, pues van a ser procesadas también. Ahora, y en el acompañamiento de las autoridades locales que el gobernador de la Florida ha convocado a la legislatura para el 27 y quiere que se establezcan una serie de leyes precisamente para acompañar estas órdenes ejecutivas, ¿cómo cree que se va a hacer eso? Bueno, existe el mecanismo, es la sección 287G del Código de Inmigración, que son acuerdos de colaboración que Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional firman con entidades municipales, locales, estatales o de los condados. Uh-huh. Y básicamente, pero no todas las jurisdicciones firman estos acuerdos de colaboración. En la Florida mayormente, la mayoría de los condados lo han firmado, no todos. Entonces vamos a ver ese tipo de cooperación. Eso empieza con las órdenes de detención, los holds, los detainers de ICE cuando una persona sea arrestada. Ya si es una persona indocumentada, si es una persona con orden de deportación, ICE le puede poner un detainer. Las autoridades locales respetan eso, le dan un plazo de tiempo de 48 horas para que ICE haga cargo de ese extranjero, para que entonces entre en el sistema de inmigración. Hay otros tipos de colaboración también donde pasan por un entrenamiento las autoridades locales para poder ser como alguaciles de inmigración, deputies de inmigración, y poder aplicar la ley de inmigración en colaboración con ICE. Así que creo que el enfoque va a ser
tratar de firmar estos acuerdos de colaboración con ICE para colaborarles a las autoridades federales. ¿Alguna cosa en particular que usted va a estar observando cuidadosamente con la implementación de estas órdenes ejecutivas y de estas medidas migratorias? Es de la ciudadanía por nacimiento. Quiero ver si esto es a futuro, no es para las personas que hayan nacido antes de la orden ejecutiva. Ya fue retado a nivel de Corte Federal horas después de que se haya firmado la orden ejecutiva. Quiero ver si van a suspender los pasaportes para estos menores de edad. Quiero ver si van a prohibir que los hijos americanos de padres indocumentados puedan pedir a sus padres. No he visto nada referente a eso todavía. Eso pudiera ser ya una política migratoria. En realidad no debería de ser, porque si esto tiene efecto prospecto y no retroactivo, deben de reconocer y respetar la ciudadanía de aquellos muchachos que hayan nacido en este país de padre indocumentado. Pero eso me interesaría ver si van a de alguna manera afectar el proceso de solicitar pasaporte para esos jóvenes o poder reclamar a sus padres. Va a estar interesante todo esto y por supuesto esperamos seguir conversando con usted para irlo analizando a medida que vamos conociendo los fallos y los retos y las implementaciones de las mismas. Abogados, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Cómo no, un placer siempre, Yoli. Buen día. Buen día para usted también. Es el abogado Ángel Leal con nosotros hasta ahora.